de materia prima hasta la llegada al cliente final, ¿sí? ¿Cuáles son esos eslabones? La gestión de aprovisionamiento, la gestión de proveedores, nuestra gestión de almacenes e inventarios, gestión de distribución y la gestión de transporte, ¿sí? Nosotros en este curso nos vamos a enfocar ampliamente en nuestra gestión de almacén, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a conversar respecto a la planificación logística y para ello es importante conocer sobre la planificación de oferta y la planificación de demanda. No están viendo la pantalla, no puede ser. Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Bien, vamos a conversar respecto a la planificación de oferta y de demanda, ¿sí? ¿Qué es la oferta entonces? La oferta está constituido por un conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en un determinado momento y con un precio concreto. Esa es la definición de oferta, ¿sí? Sin embargo, para nosotros, ¿qué viene a ser la oferta? La oferta para nosotros viene a ser todo aquello que estamos dispuestos a entregar a nuestro cliente interno para que pueda cumplir con el proceso productivo, ¿sí? Esa es nuestra oferta, todo lo que nosotros podemos entregar, ¿sí? ¿Y qué es nuestro planeamiento de la oferta? La planeación de la oferta permite identificar los precios a los que nuestro cliente está dispuesto a adquirir un bien, evalúa los costes inmersos en la cadena de suministros, en especial los costes de producción, y así como tener algunas consideraciones de las expectativas empresariales, ¿sí? Es importante saber que nuestra planeación de oferta, visto de ojos de empresa y no lo que significa la planeación de oferta, que es lo que estamos revisando ahora, ¿sí? Nuestra planeación de oferta se refiere a qué precios están dispuestos nuestros clientes externos a poder aceptar la materia prima que nosotros entregamos al proceso productivo, ¿sí? Claramente no le vamos a hablar de materia prima a nuestro cliente externo, a él le hablamos de producto terminado, pero el precio de un producto terminado será calculado en base a qué? En base a nuestra materia prima, ¿sí? Entonces, de todas maneras, es importante saber cuál es el objetivo que nosotros tenemos que lograr para poder atender a nuestro cliente interno, ¿sí? Ahora vamos con qué es la demanda, ¿sí? La demanda son todas aquellas cantidades de un bien o servicio que un comprador está dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. La demanda es todo aquello que nos pide, nos solicita nuestro cliente interno o nuestro cliente externo, dependiendo cuál sea nuestra cadena logística, ¿sí? Si nosotros somos una empresa que vende productos procesados, ¿sí? Será nuestro cliente interno, porque ingresa a un proceso de fabricación. Pero si nosotros comercializamos, somos una empresa comercializadora, ¿sí? Serán productos terminados que van directo al cliente externo, ¿sí? Esa viene a ser nuestra demanda. Ahora, la administración de la demanda es altamente importante, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene un conjunto de acciones y técnicas de cálculo necesarias para poder entregar el stock necesario a uno o a varios centros de consolidación o almacenes, ¿sí? Y el objetivo principal de este es que tengamos los niveles adecuados para no tener sobrestock y para no caer en roturas de stock, ¿sí? En un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es la planeación de la demanda? ¿Sí? En la demanda vamos a hacer mucho más análisis que en nuestra oferta, ¿sí? No porque no sea tan importante la oferta, sino porque la demanda es quien nos hace todo el movimiento del negocio, ¿sí? Hace todo el movimiento del negocio. Entonces, por ello es que tenemos que enfocarnos en la planeación de la demanda, ¿sí? Entonces, la planificación de la demanda es el motor que hace funcionar toda la cadena de suministros, ¿sí? Y consiste en estimar las ventas de una organización para poder organizar los procesos de producción, las partes operativas del almacén y claramente todos los presupuestos, ¿no? Se viene el mes de noviembre, en menos de una semana estamos en noviembre, ¿no? Recordemos algo muy importante, los meses de noviembre son conocidos como los meses del budget. ¿Por qué son los meses del budget? Porque en los meses de noviembre se trabajan los presupuestos para todo el año siguiente, ¿sí? Se ven todas las proyecciones de ventas para el año siguiente, se ve cuánto es que voy a vender, cuánto es que voy a comprar. Ok, pero si lo hacemos en noviembre, a lo largo del año no puedo ir realizando ciertos ajustes, sí podemos.
¿sí? Sí podemos realizar ciertos ajustes, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que hacer mensualmente. Entonces, acá algo muy importante. Si nosotros, ¿sí? Tenemos nuestra proyección anual, de todas maneras tenemos que tener una proyección mensual. La idea es que esta o se alcance o se supere, ¿no? La idea no es que mensualmente llegue a la mitad de mi meta, ¿no? Es que mensualmente lo ajusté, no, esa no es la idea. El plan es que se alcance, se logre o se supere, ¿sí? Entonces, para la planeación de la demanda, tienen que trabajar absolutamente todos los departamentos de la empresa, ¿sí? Tienen que trabajar ventas, marketing, operaciones, finanzas, todos, logística, todos tienen que trabajar en unión, ¿sí? Y tienen que ir al mismo ritmo. Solo de esa manera podremos tener pronósticos, pues, adecuados, ¿no? Podremos tener una real planeación de la demanda. ¿Cuál es el objetivo de la planeación de la demanda entonces? El objetivo es poder equilibrar la demanda y el suministro, ¿sí? Se tiene que balancear también el manejo del flujo de efectivo, ¿sí? El equilibrio entre la demanda y la capacidad instalada. Es por ello que yo necesito conocer mi oferta y conocer mi demanda, ¿no? Si yo conozco cuánto quiere mi cliente y probablemente yo, uy, no, y probablemente yo no tengo la capacidad, ¿sí? Y probablemente yo no tengo la capacidad de poder atenderlos, ¿sí? Pero no quiero perder esa demanda. Lo que puedo hacer es subcontratar, ¿no? Ahí tenemos dos opciones y que son muy importantes. Una, cuando yo tengo maquinaria y realizo producción, lo primero que tengo que hacer antes de pensar en comprar una máquina nueva o subcontratar es llevar mis máquinas al tope de turnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque he visto empresas que trabajan el turno día, el turno tarde y no tienen, no pueden hacer más producción y lo que hace es subcontratar. Mal, porque lo que tiene que hacerse es trabajo turno día, trabajo turno tarde y aumento el turno noche. ¿Se dan cuenta? Y según ello, recién, y de acuerdo a ello, recién es que empezamos a evaluar la opción de subcontratar. Por ello es que es tan importante poder conocer cuál es mi planeación de la demanda. ¿Cuáles son las ventajas de la planeación de la demanda? Claramente tiene puras ventajas, en verdad. Primero, satisfacción de los clientes, ¿sí? Si nosotros planificamos la demanda, tengan por seguro, ¿sí? Tengan por seguro que vamos a tener la capacidad de poder responder, ¿sí? Tengan la capacidad de poder responder a las necesidades, ¿sí? A la necesidad de, de todo lo que necesita nuestro cliente interno, ¿sí? Todo lo que necesita el cliente interno. Entonces, el cliente interno o el cliente externo, si nosotros les cumplimos todo aquello que requieren, van a estar pues tranquilos, satisfechos, contentos. Y solo vamos a poder lograrlo si planeamos nuestra demanda, ¿sí? Nos permite planificar las ventas y nos permite tener un buen stock óptimo, ¿sí? Con los productos terminados en el momento oportuno, en el momento que lo requiere, ¿sí? En el momento que lo requiere. La organización, la organización, la organización de la producción, al tener una idea aproximada, la organización de la producción es otra de las ventajas de tener una buena planeación de la demanda, ¿sí? Al tener una idea aproximada del número de productos que van a venderse, se puede prever las necesidades de las líneas de producción con antelación, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Nos permite tener el control del stock de reserva. ¿Qué es el stock de reserva? El stock de reserva es esa cantidad adicional que tenemos para dos situaciones. Primera situación, si eh, tengo un incremento de la demanda que no está siendo esperado, ¿sí? Primera situación. Y segunda situación en la que manejo stock de reserva es si tenemos un gran problema en nuestra producción y hace que de alguna manera pues estemos afectando las fechas de entrega al cliente, ¿no? Entonces, como afecto la fecha de entrega, ¿sí? Como afecto las fechas de entrega, lo que hago es no dejar de producir, sino utilizar ese stock de reserva para poder cumplir con lo que requiere mi cliente. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, ¿sí?
el enfocarme en la planeación de la demanda me permite poder estar preparado para cualquier imprevisto que suceda. Seguimos. Reducción de la obsolescencia, porque voy a estar en constante revisión de qué productos tengo, ¿no? Y de acuerdo a los productos que yo tenga, ¿sí? De acuerdo a los productos que yo tenga, voy a poder validar los que tienen mayor movimiento y que necesitan, los que tienen mayor movimiento y que necesitan que nunca tengamos escasez de esos productos, ¿no? Tengamos un stock considerable, ¿sí? Siguiente, se almacenan solo productos necesarios para cubrir la demanda, lo que elimina roturas de stock y la posibilidad de que quede mercancía obsoleta en el almacén, ¿sí? Entonces, de este modo también se rebajan los costos asociados de mantener productos inmovilizados durante un periodo largo de tiempo, ¿sí? Luego tenemos el óptimo aprovechamiento del espacio de almacenaje. Poseer tan solo el stock imprescindible, ¿sí? Entonces, esto disminuye drásticamente el espacio de almacenaje requerido, lo que minimiza nuestros costos de almacén, ¿sí? Siguiente, nos permite la organización óptima del personal, desde que hace las compras, desde que tenemos las compras, hasta que hacen la recepción, organizamos al personal de almacén, organizamos al personal de compras, al personal de despacho. Todo el personal puede ser organizado si yo tengo claro cuál es la planificación de la demanda, ¿sí? Siguiente, nos ayuda a minimizar costos en los distintos eslabones de la cadena. Luego nos ayuda a tener una previsión de las ventas mucho más exacta, ¿sí? Nos ayuda a planear los presupuestos de las compañías y a controlar nuestros gastos con una exactitud mayor. ¿Sí? ¿Qué son pronósticos de la demanda? El pronóstico de la demanda se basa entonces en la proyección de las ventas futuras, con el fin de poder generar presupuestos de costos y estimados de venta, ¿sí? Y otros conductores de la demanda. Esto nos ayuda a tener claro qué es lo que viene después. Ahora, habiendo conversado entre planeación de oferta y planeación de demanda, vamos a hacer una relación, sí, importante que existe entre planificar la oferta y planificar la demanda, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es ello? ¿Sí? Planificar la oferta y la demanda nos ayuda a poder optimizar la rentabilidad de compra a través del planteamiento de diferentes escenarios, ¿sí? Nos vamos a colocar en distintas situaciones y a esas distintas situaciones podremos ofrecerles distintas soluciones. Entonces, con ello, vamos a minorar el impacto, sea cual sea la situación que se presente, ¿sí? Siguiente, dará una visión 360 de la cartera de producto versus las necesidades de la compañía y la de los clientes, ayudando a construir una pirámide de producto equilibrada. ¿Sí? Luego, nos ayudará a poder calendarizar los principales hitos de nuestra estrategia y poder ser proactivos y no reactivos ante los cambios de divisa, cambios sociales, políticos, etcétera. Y los cambios, sobre todo, de gustos y preferencias de nuestros clientes. ¿Sí? Siguiente, planeación de oferta y demanda, ¿sí? Plantear una estrategia de proveedores óptimas respecto. Señores, buenas noches. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Profesor. Ahora Sí, sí. Ok, perfecto. Miren, lo que pasa es que es mi dispositivo que tenía. Sí se le escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, estimada coordinadora, te pido me puedas ayudar en compartir nuestra presentación. Claro que sí, Miss. Ahora voy a presentar. Muchísimas gracias. Ya, ¿se logra visualizar, Miss? Sí, sí. Estamos un
tanto, estamos ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, entonces, la planeación de oferta y demanda eh, nos permite poder tener clara la estrategia que nosotros vamos a utilizar con nuestros proveedores, ¿sí? Respecto a todas nuestras necesidades, siendo la principal, una de las principales, la alineación que debemos tener entre lo que compramos y lo que vendemos, ¿no? Que eso lo hemos conversado en la sesión anterior. Sin embargo, hacemos un pequeño, un refresh, ¿sí? ¿Cuál es esa alineación perfecta que debe existir? ¿Sí? La alineación perfecta que debe existir es que si yo vendo a 60 días, debo comprar a 60 días. ¿Sí? Porque eso me ayuda a tener liquidez y un flujo de efectivo saludable. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo mis estrategias con los proveedores definidos, sobre todo en este tema de pagos, puedo llevar a mi empresa a la quiebra. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que yo agarre y diga, eh, proveedores, les voy a pagar a ustedes todo el contado, plan, todo el dinero, ¿no? Todo lo que tenía para invertir lo entrego. Y resulta que cuando hacemos el proyecto, ¿sí? Cuando hacemos el proyecto nos van a pagar a 60 días. Y es más, se demoró nuestro cliente y nos pagan a 90, ¿no? Me piden otro proyecto y no tengo capital para poder hacerlo porque tengo dinero ya invertido con mi proveedor y tengo dinero invertido en el proyecto y aún no me van a pagar. Entonces, ¿se dan cuenta? Las empresas pueden quebrar incluso por ese desbalance que puede existir entre la línea crediticia de lo que yo compro y lo que vendo, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Nos permite convertir una estrategia de compra estática en una estrategia dinámica, ¿sí? Porque estamos mucho más cercanos a cuál es la forma estratégica que puedo reaccionar en diferentes escenarios, ¿sí? Nos permite dar seguimiento a los principales KPIs para corregir desviaciones o ver avances de proyectos, ¿sí? Esto es muy importante y nosotros vamos a tener toda una sesión, que es nuestra sesión número 6, para conversar solo de indicadores, ¿sí? Nos permite también visualizar la estrategia de la compra, no solo en bloque, sino en una línea temporal para poder optimizar los tiempos y optimizar el esfuerzo, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Plantear una estrategia con un número de referencias. Siguiente, por favor. Bien, habiendo conversado respecto a nuestra planeación de oferta y planeación de demanda, ¿sí? Vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas y de acuerdo a ello, ¿sí? De acuerdo a ello, vamos a pasar luego a ver nuestra planeación de oferta, de logística. Bien, ¿tenemos alguna consulta, por favor? Miguel, ¿cómo estás? Sí, sí, lo que pasa es que sabes que estoy en un pequeño problema que no he podido llegar y estoy sin el cargador. Imagínate. ¿Sí? No, estoy con el cargador, pero no tengo de conectarlo. Estamos en un pequeño problema. ¿Tenemos alguna consulta? De no tenerla, me gustaría seguir avanzando. Esta clase vamos a correr un poquito, ¿sí? Todo conforme, Carlos. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar respecto a nuestra planeación, ¿sí? Nuestra planificación logística, ¿sí? La planificación logística comprende todo lo que nosotros manejemos dentro de cada uno de los eslabones, ¿sí? Dentro de cada uno de nuestros eslabones, ¿sí? Sin embargo, vamos a centrarnos en nuestro primer eslabón, que es nuestra gestión de aprovisionamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos conversado en nuestra sesión anterior, ¿sí? Seguimos entonces. Siguiente presentación, por favor, siguiente diapositiva. Bien, para nosotros hablar de planificar, es importante que podamos responder 5 preguntas, ¿sí? 5 preguntas importantes, ¿sí? ¿Cuáles son estas 5 preguntas importantes? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Y dónde debo hacerlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos responde cada pregunta? Por ejemplo, ¿qué debo hacer? Debo comprar materia prima para nuestra producción de yogur,
¿sí? ¿Cómo debo hacerlo? Debo hacer el requerimiento a 3 proveedores, toda la mecánica de compra, revisamos en el cómo hacerlo. Que debo llamar, debo pedir presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Quién debe hacerlo? Probablemente en nuestra área de compras tengamos 2 personas destinadas a uno a compras de materia prima, otro a compra de material de empaque, digamos, ¿no? Entonces definimos quién lo hace. Ok, si es para el yogur, la materia prima lo hará la señorita que hace compra de materia prima. Empaque lo hará el señor que se compra de empaques, ¿sí? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuándo debo hacerlo? El pedido me lo están haciendo de acá a 3 semanas, el lead time de mis productos es una semana, lo hago con semana y media. Listo. Y llego al tiempo en el que el cliente interno me hace la solicitud. ¿Dónde debo hacerlo? ¿Sí? Debo hacerlo en el lugar, que me sea más cercano y me permita llegar a tiempo al requerimiento de mi cliente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Una de las frases que nos llevamos el día de hoy, ¿sí? Una de las frases que nos llevamos el día de hoy son: sin buenos planes no existen buenos resultados y no existen buenos rendimientos, ¿sí? Muchas veces queremos mejorar nuestros rendimientos, ¿no? Quiero vender más, quiero tener un margen mayor, etcétera, etcétera. Pero ¿nos hemos sentado a hacer una planificación? No, no nos hemos sentado a hacer una planificación. Y ello nos es muy perjudicial, ¿no? Nos es súper perjudicial. ¿Por qué? Porque nosotros antes de cualquier acción que vayamos a realizar, que vayamos a poner en firme, lo que tenemos que hacer es poder realizar un plan. Entonces, teniendo un plan, vamos a asegurar en gran parte nuestros resultados y por ende nuestros rendimientos, ¿sí? Esa es la frase que nos llevamos el día de hoy. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos de planificación, nosotros hablamos del ciclo, ¿sí? Del ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA? El ciclo PHBA, por sus siglas, ¿sí? Significa planificar, hacer, verificar y actuar. Esta metodología a usar que nos permite lograr la mejora continua, aplicar mejora continua, se utiliza mucho en las certificaciones y los ISOs que nosotros estoy segura que conocemos, ¿no? Uno de los que está más relacionado al tema logístico podría ser el ISO de calidad, el 9001, que nos habla mucho de procesos, ¿sí? Y es ahí donde podemos nosotros, hablando de la TRINORM, donde nosotros aplicamos, todos estos usan el modelo PHBA. Ahora, si nosotros queremos ser un poco más, leer un poco más de certificaciones, ISOs, estándares y demás relacionados a la cadena de suministros o logística, podemos revisar el ISO 28001, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa el ciclo PHBA? ¿Sí? El ciclo PHBA significa, ¿sí? El ciclo PHBA significa, ¿sí? Significa, primero, planificar, es decir, pongo en firme, pongo en idea, en mente, en escrito, en papel, o sea, lo empiezo a diseñar, ¿sí? Todo aquello que quiero llevar a cabo. Esa es mi planificación. Luego viene el hacer. ¿Qué es el hacer? Todo lo que he planificado lo pongo en firme. Lo llevo a la acción. Ese es el hacer. Luego viene el verificar. ¿Qué significa verificar? Significa todo lo que yo he llevado en firme, todo lo que yo he llevado a cabo, ¿sí? Lo que he puesto ya en el papel, lo que ya he decidido ejecutar, ¿sí? Tiene que estar de acuerdo a lo que he planificado. Ah, pero ¿qué pasa si no está de acuerdo a lo que he planificado? Ah, entonces ahí tengo que tomar otras medidas, ¿correcto? El verificar nos permite, el paso 3, nos permite validar. Lo que estoy haciendo está de acuerdo a lo que he planificado, ¿sí? ¿Está de acuerdo a lo planificado? Bien, si es check, listo, continuamos, sin problema. Sin embargo, si de pronto reviso, ¿no? Verifico y lo que estoy haciendo no está de acuerdo a lo planificado, ¿qué tengo que hacer? Tomar acción. Me voy al punto número 4, que significa actuar. Tomo acción y hago las correcciones o lo que sea necesario, ¿sí? Y luego sigo nuevamente.
Punto número 1, punto número 2, punto número 3 y punto número 4, ¿no? Hasta que logre el resultado esperado. Es por ello que se llama el ciclo de la mejora continua, ¿sí? El modelo PHBA. ¿Cómo también es conocido? Es conocido como el ciclo de Deming también. ¿Por qué el ciclo de Deming? Porque su creador, ¿sí? Tenía ese apellido, ¿sí? Conocido él también como el padre de la calidad. Siguiente diapositiva, por favor. La sesión anterior conversamos sobre las políticas de compra y qué tan importante es tenerla, ¿sí? Las políticas de compra nos permiten, ¿sí?, establecer pautas que establecen criterios para el proceso de abastecimiento, ¿sí? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la planificación de compras, ¿sí? La planificación de compras nos permite gestionar compras con anticipación, ¿sí? Perdóneme un segundo, por favor. Retrocedamos una, por favor. Una diapositiva. Listo, ahí. Nos permite gestionar compras con anticipación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una planificación logística, no solo es el hecho de yo planifico bien mi logística, ¿sí? Sino que ordeno a toda la empresa, hasta mi cliente interno. Mi cliente interno tiene claro, ¿sí?, que yo debo planificar, que debo pedir con anticipación para que me puedan atender una orden de compra, ¿sí? Ese es un punto sumamente importante. Mi cliente interno tiene que tener muy claro cuál es el tiempo óptimo para yo poder hacer un pedido. Si nosotros no manejamos una planificación de compra, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el cliente haga el pedido cuando estime conveniente. ¿Y qué va a surgir? Los urgentes, urgente, 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 ¿correcto? ¿Y qué nos traen las urgencias? Buenas noches. Las urgencias nos traen malas decisiones, ¿no? Nos traen productos que no son de calidad. Eso es lo que suele traerme una urgencia, ¿no es cierto? No queremos decir que la urgencia justifica el que yo pueda hacer bien o mal una atención, ¿no? Un producto, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que cuando yo compro de urgencia, puedo comprarle al primero que me tocó la puerta, al primer postor, y puedo no tomar la mejor decisión, ¿sí? Entonces, la planificación de compras nos permite gestionar compras con anticipación. ¿Qué más nos permite? Definir los requerimientos de cada compra. Nosotros tenemos que tener muy claro cómo es que definimos nuestros requerimientos de compra, ¿sí? Y para tener una buena definición, tenemos que ponerlo, uno, por escrito, y dos, plasmarlo en un formato estándar, que es lo que vamos a revisar seguidamente, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Obtener mejores precios y condiciones con los proveedores, claramente, porque si nosotros vamos a poder, ¿sí?, si nosotros vamos a elegir entre más proveedores, porque estoy aplicando una planificación, ¿no? Estoy realizando una planificación de mis compras, ¿sí? Entonces, nos permite obtener mejores condiciones con nuestros proveedores, ¿sí? Luego, nos permite reducir costos administrativos y operativos. Enfocado a dos puntos, vamos revisando primero los costos administrativos. ¿Qué son los costos administrativos? Los costos administrativos son aquellos que, por ejemplo, para yo generar una orden de compra, ¿sí? Para yo generar una orden de compra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que girar la orden de compra, hacer llamadas para ver las cotizaciones. Después de ello tengo que probablemente hacer seguimiento, comunicarme con almacén, ¿sí? Si yo hago una mala planificación, esa operación, lo que estamos mencionando, lo voy a manejar no una vez, sino muchas veces,
¿sí? Muchas, muchas veces, si yo hago una mala planificación. Sin embargo, si nosotros hacemos una buena planificación, solo voy a tener que hacer mi análisis, mi seguimiento de órdenes de compra, giros, llamadas, coordinaciones, una sola vez, ¿sí? Y si nosotros traducimos ello en números, hacerlo 2 veces implica doble gasto, porque en el tiempo que la persona que está realizando la compra está haciendo, ¿no? En el tiempo que la persona está realizando la compra, está haciendo un doble seguimiento, podría estar haciendo mejoras para el área. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa en los costos operativos? ¿Sí? Los costos operativos se traducen de manera muy similar. Si yo hago una buena planificación, tendré una sola producción. Sin embargo, si yo hago ¿sí? Una doble planificación, una mala planificación y tengo que hacer 2 órdenes de compra y demás, tendré que hacer una doble producción, ¿correcto? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es que yo agarre y haga qué. Puedo tener que gastar en setup de máquina 2 veces. Tengo que gastar en que mi operario venga a trabajar probablemente horas extras, horas adicionales, un turno adicional, un domingo, que nos sale bastante costoso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el turno que le correspondía no había la materia prima por falta de planificación. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que armar un turno adicional a fin de que pueda yo, ¿sí? A fin de que pueda yo, pues, a fin de que yo pueda lograr la entrega al cliente final, ¿sí? ¿Qué más nos permite? Disminuir los costos de inventario, que a su vez se reducen en costos de stock, distribución y logística, ¿sí? También nos amplía la posibilidad de tener productos indispensables de manera oportuna, porque vamos a estar en constante verificación y todo aquello que nosotros consideramos que es importante, ¿sí? Todo aquello que es importante, vamos a hacerles seguimiento constante, ¿sí? Nos permite distribuir la carga de trabajo del departamento de compras y los intermediarios, que también participan en el proceso para poder estimar compras necesarias y demás actividades relacionadas. Una de ellas es, por ejemplo, el almacén. Si yo hago una buena planificación, el almacén va a tener una sola recepción, un solo registro, ¿correcto? Si yo no hago una buena planificación, lo que va a suceder es que voy a tener que tener dos ingresos, 2 acciones de recibir, ¿se dan cuenta? Es perjudicial. Listo. Siguiente, por favor. La planificación de compras nos permite optimizar 3 puntos importantes. Uno, el monitoreo de inventarios, ¿sí? Porque vamos a estar en constante seguimiento, revisión y evaluación. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a tener que hacerle seguimiento para poder planificar con exactitud, ¿sí? Nos permite tener un plan anual de compras, que es lo que estamos conversando, que este curso nos sirva de impacto, ¿sí? Y empecemos a hacer nuestra planificación anual. Es decir, el próximo mes lancemos nuestra planificación anual para todo el 2024. Nosotros somos logísticos, ¿sí? No podemos hacerlo solos. Necesitamos de nuestro aliado, el departamento de ventas. Ventas tiene primero que hacer su planificación para el siguiente año y en base a cómo van a ser sus ventas, nosotros estimamos nuestras compras, ¿sí? Entonces, los aliento a que puedan hacer su planificación de compras para el 2024 el siguiente mes. Nos permite también una mejor negociación con nuestros proveedores. Sabemos que nuestros proveedores son nuestros socios, ¿sí? Los proveedores no son simples empresas a las que les hacemos compras, no. Los proveedores son nuestros socios, ¿sí? Y como socios nuestros, nosotros tenemos que tener una relación, pues, muy, muy buena, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. La planificación de compras nos permite conocimiento de nuestros proveedores, registro de nuestros proveedores, nos permite el análisis del mercado,
¿sí? Nos permite elaborar cuadros comparativos para tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones respecto a con quiénes vamos a trabajar, ¿sí? Nos permite manejar sistemas de gestión de stocks, ¿sí? Siguiente, por favor. Bien, entonces, hablando nosotros de planificación logística, ¿sí? Entonces, hablando de planificación logística, ya estamos entrando de lleno a cómo es que se debe llevar, ¿sí? Y cómo tiene que nacer esta planificación logística. Esta planificación logística tiene que nacer, ¿sí? Esa planificación logística nace del requerimiento bien hecho del cliente interno. Pero para que nuestro cliente interno nos haga un requerimiento bien hecho, nosotros tenemos la responsabilidad de guiar ese requerimiento, ¿sí? He visto en muchas empresas que el área de compras, el área de aprovisionamiento, se queja, ¿no? Constantemente. Ay, sucede que no me hacen el pedido como deberían, no me hacen las compras como deberían, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero, ¿qué tanto está haciendo el área de compras o el área de aprovisionamiento? ¿Qué tanto está haciendo para poder enseñarle a nuestro cliente interno cómo es que se tiene que hacer? ¿Sí? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que responder en esta sesión. ¿Qué tanto nosotros reclamamos a nuestro cliente interno? ¿Cómo hace el pedido? Pero ¿qué tanto lo estamos formando? Sí, les comento esto porque justo en un curso anterior acá en ITEC tenía un compañero, ¿no? ¿Qué pasa si no quiere el cliente interno hacer el requerimiento como se debe? Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle, guiarlo, formarlo. Eso nos toca. Al final impacta en nosotros mismos, ¿sí? Hagámoslo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diseñar formatos específicos para que el cliente sepa cómo hacer la solicitud de todo aquello que necesite. Todo aquello que necesite. Y a ese formato lo llamaremos especificaciones técnicas, ¿sí? Ese formato será llamado especificaciones técnicas. Listo. ¿Qué contiene la ficha técnica? Pasemos por favor a la siguiente. ¿Cuáles son las características de tener una ficha técnica? Las características son que tiene información que tiene que ser resumida y de calidad, ¿sí? Es una herramienta para poder transmitir información que sea relevante, ¿sí? La información que contiene debe ser esta fidedigna, ¿sí? Los datos que aportan tienen que ser claros, tienen que ser muy exactos, ¿sí? Los datos tienen que ser muy exactos. Entonces, es importante acá saber algo, ¿sí? La ficha técnica la tiene que llenar alguien que mínimamente conozca a la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Sucede que le damos la ficha técnica para que la llene ¿quién? La persona que acaba de entrar a la empresa, a la persona que está haciendo prácticas. Entonces, no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que llenar este documento con la persona que conozca la empresa y que conozca el producto que está pidiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que nuestro cliente interno está haciendo llenar este tipo de formatos tan importantes como los requerimientos con el área, con alguien nuevo o con alguien que está haciendo prácticas, tenemos que alzar la voz y decirle, oye, que lo llene a alguien que realmente tiene el conocimiento de. Ahora, es probable que pueda haber, eh, aprendido rápido la persona. Sí, es probable, es muy probable. Sin embargo, sí, tendríamos primero que validar ello. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. ¿A quiénes les sirve la ficha técnica? Perdón un momentito, por favor. Bien, ¿a quiénes les sirve? Les sirve a los auditores. ¿Por qué? Porque los auditores con una ficha técnica, nos ayuda a saber, ¿sí? Nos ayuda a saber que estamos cumpliendo con un procedimiento para las adquisiciones que realizamos,
¿sí? Les ayuda a los auditores a validar la calidad de los productos que estamos comprando. Y también nos ayuda a poder validar nuestros procesos de elaboración, ¿sí? Poder validar nuestros procesos de elaboración. Siguiente, ¿a quiénes les sirve? A los proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos dan especificaciones para atención, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que nosotros coloquemos en nuestras fichas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que así nos va a atender el proveedor, ¿no? El proveedor nos va a atender de acuerdo a lo que nosotros especificamos en nuestras fichas técnicas, ¿sí? Y eso va a permitir tanto o la aceptación del producto o el rechazo del producto, ¿sí? ¿Qué más permite? A los clientes les permite validar que tengan el producto necesario al momento de la recepción. Y cuando hablamos clientes, nos referimos tanto al cliente interno como al cliente externo. Ojo, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Qué datos debe tener entonces esta ficha técnica? ¿Sí? Tiene que tener datos generales, que son los que se los menciono ahora. Sin embargo, puede tener datos específicos que correspondan a cada uno de los, que correspondan a cada una de los modelos de negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los datos generales? Datos del producto, nombre del producto, clasificación, algunas fotos, condiciones mínimas de calidad, vida útil, tipo de embalaje, peso, alguna identificación, transporte, descripción del producto, descripción del proceso, ingredientes, instrucciones de uso, ¿sí? Entonces, nos permite, ¿sí? Nos permite a nosotros poder identificar toda la necesidad del cliente interno de una manera puntual, ¿sí? Si nosotros somos una empresa, por ejemplo, que realiza impresiones de cajas, ¿qué es lo que deberíamos tener en nuestra ficha técnica? El material, las medidas de la caja, los colores, los acabados, ¿correcto? Eso no está acá, pero es que depende de cada negocio. Lo que es importante que entendamos, ¿sí? Lo que es muy importante que entendamos es que las fichas técnicas nos sirven para poder hacer una atención correcta de los requerimientos al cliente, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces las especificaciones técnicas nos permiten lograr la autenticidad de un producto, ¿sí? Y nos permiten la aceptación o no aceptación de un producto. También nos permiten mantener las condiciones necesarias de cada producto, ¿sí? Luego hablamos de checklist, ¿sí? Y los checklists son los resúmenes de las especificaciones técnicas. ¿A quiénes les puede servir los checklists? A ver, vamos a hacer una pregunta acá a ver, vamos a pasar a nuestras preguntas. Veo acá algunos comentarios. Debo planificar bien, tener un Cardex. El Cardex viene luego. Ese es tu ingreso y salida, tu registro. Es un documento contable, ¿sí? Una consulta, ¿me escucha, Miss? Disculpe. Sí, te escucho. En mi caso yo tengo una empresa, yo tengo una editorial que es de cómics y mangas. En mi caso yo no tengo una ficha técnica por cada cómics, entonces utilizo el Cardex. En mi caso, de igual forma tendría que tener una ficha técnica por cada cómic que hago, o es el Cardex que es o sea, es el documento donde tengo todos mis títulos y todas mis especificaciones de lo que es cada título. Esa era mi consulta. Ya. A ver, ahora, el Cardex es un documento contable. Un Cardex es un documento contable que registra los ingresos y salidas de los materiales, ¿sí? Me parece que lo que tú tienes es una data maestra, ¿sí? Una data maestra, en el que tienes el nombre del producto y, Claro. perdón, Es donde tengo el nombre del producto, la descripción del producto, y todas sus tengo el precio. especificaciones. Claro, todas las especificaciones, exacto. Correcto, está bien. Esa data maestra te puede servir para hacer, y entiendo que como son varios, lo tienes en un listado. Sí, correcto, porque son Sí, varios está mangas. bien. Está bien, no está mal, está bien. No es necesario que llenemos un documento por cada requerimiento que tengamos. Lo importante es que tengamos un registro fidedigno para poder hacer cualquier producción, requerimiento, para hacer lo que sea,
¿sí? Ujú. Y eso depende de cada modelo de negocio. Por ejemplo, en tu negocio, si nosotros empezamos a hacer un requerimiento escrito, probablemente nos llenemos de 200 hojas y más nos vamos a volver burocráticos que poder agilizar el trabajo. Sin embargo, tú has encontrado la manera de poder registrar y que los datos sean fidedignos en un maestro. Y la persona que realice las compras tomará los datos de ahí y podrá tomar una buena decisión. ¿Correcto? ¿Funciona algo así? Sí, correcto, me funciona, claro, pero Sí. yo le pongo mi listado, la data maestra al cliente y el cliente mira qué título quiere llevar y qué título no quiere llevar, cuando es por mayor o cuando lo vendo directamente al consumidor final, ¿no? Entonces, está bien, entonces. En mi caso no Sí, tengo una ficha técnica, pero es una data maestra. Ajá, esa sí, era mi correcto. duda. Sí. Está Gracias. perfecto, está bien. A ti las gracias. A ver, vamos si tenemos otra pregunta. Los check, los checks nos ayuda a seguridad y nos ayuda a almacén. Sí, ayuda, Carlos, a seguridad y también ayuda a almacén. ¿Sí? Miguel, lo que pasa es que la metodología que manejamos es que avanzamos no solo una diapositiva y vamos a preguntas, sino avanzamos una parte del tema y luego pasamos a las preguntas, ¿sí? Sin embargo, si tenemos problemas en que se entrecorten, que no se ve una diapositiva o lo que fuere, ahí interrúmpame, por favor, porque no veo el chat, ¿sí? Si yo veo el chat, no logro ver, no podría ver las diapositivas, ¿sí? ¿Cuál es la que no se escuchó? Yo la repito, no hay ningún inconveniente. La anterior a esta eran características. ¿Te refieres a la que estaba antes de la que estamos presentando ahora? ¿Dos antes? ¿Dos anteriores? Sí, ok. Por favor, te pido tu apoyo, Lucía, si podríamos retroceder dos diapositivas. Listo, aquí vamos. Las especificaciones técnicas ayudan a tres grupos de interés, ¿sí? Uno, los auditores. ¿Por qué? Porque nos ayuda a validar que los procesos que estamos llevando estén correctos y también nos ayudan a validar que todo lo que nos está llegando es lo adecuado, ¿sí? Siguiente, a los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen en las especificaciones técnicas, ¿sí? Tienen cuáles son las especificaciones exactas para darnos la atención de uno u otro producto, ¿sí? Y con ello también nosotros podemos validar la aceptación o el rechazo del producto. Y a los clientes, ¿sí? Que nos permite control al momento de la recepción. Y aquí hablando tanto de clientes internos como de clientes externos, ¿sí? Bien, está ya la respuesta, Miguel, ¿sí? Ahora continuamos con nuestra presentación. Interrúmpanme si de pronto estamos en explicación y tienen algún problema, ¿sí? Hubiera algún problema. Nos vamos, por favor, de acá a dos diapositivas adicionales. La siguiente, por favor. Listo. Ahora, cuando nosotros tenemos ya nuestras especificaciones técnicas, ¿sí? Tenemos todo nuestro pedido definido, ¿sí? Tenemos que pasárselo a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es mi proveedor. Ese alguien es mi socio estratégico, ¿sí? Ese alguien es el que va a lograr atender mi requerimiento, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? ¿Y de dónde saco a ese proveedor? Lo saco de un catálogo de proveedores aprobados. ¿Qué es el catálogo de proveedores aprobados? Es una lista de proveedores que ya han sido seleccionados, evaluados, calificados y que son los adecuados, los ideales para nosotros poder hacerles las compras, ¿sí? Esos son los proveedores que ingresan al catálogo de proveedores. Ahora, el catálogo de proveedores debe tener un proveedor principal y por lo menos dos o tres proveedores sustitutos. Si no tuvieran proveedores sustitutos, ese catálogo está mal. ¿Por qué? Porque yo no solo puedo tener un proveedor,
del que dependa. Yo tengo que tener por lo menos alguien que si el principal no me atiende, tomo acción y tomo decisión por otro proveedor. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Por favor, ayúdame, Lucía, con la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias. Bien, después entonces que yo ya definí mi hoja de requerimiento, yo ya definí a qué proveedores le voy a comprar, ¿qué es lo que sigue de ese documento? Siguen las cotizaciones. Miren, vamos mencionando dos documentos importantes ya, ¿sí? Uno, mi hoja de requerimiento, mi ficha técnica. Dos, mis cotizaciones, ¿sí? ¿Qué es una cotización? La cotización viene del latín quotus, que significa cuánto, ¿sí? Este es un documento de gestión. Una cotización es un documento en donde se detalla el precio del bien y se detallan otras características importantes para la toma de decisiones, ¿sí? Que nos envíe el proveedor una cotización es la oportunidad de venta. Es conocida la cotización como la oportunidad de venta, ¿correcto? Así es conocida la cotización. Entonces, señores, yo tengo mi hoja de requerimiento y luego tengo mis cotizaciones. Yo cojo mi hoja de requerimiento y le hago control C y control V. Lo copio y lo pego y le envío a mi proveedor. No tengo más que hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera aseguro que la información que me llegue del proveedor va a ser fidedigna, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, a ver, siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos de una cotización? ¿Sí? En los elementos de una cotización debe tener, primero, los datos de la empresa que está prestando el servicio, ¿sí? O los datos de la empresa que vende el producto, ¿sí? Luego, tiene que tener los datos del cliente. En este caso, sería de nosotros, ¿sí? Los datos del cliente. Luego, tiene que tener la descripción del producto o servicio. Acá entra parte de lo que viene a ser nuestra ficha técnica, ¿sí? Marca, modelo, colores, etcétera. Ser muy específicos, ¿sí? Porque lo que nos coticen y nosotros aceptemos es lo que nos van a atender, ¿sí? Ojo con ello. Debe tener precio unitario, precio total. Debe tener el tiempo y la forma de entrega, ¿sí? Que en sus cotizaciones siempre estén cuándo nos van a entregar, porque muchas veces no nos dicen el cuándo, ¿no? Colocamos la orden y luego, uy, ¿cuándo nos atenderá? ¿Sí? Siguiente, precio unitario, total y descuentos. Si nosotros tenemos, ¿sí? Algún descuento, pues que nos actualicen la cotización, nos coloquen si usan ahí descuento o nos actualicen el precio, pero tiene que estar esa especificación, ¿sí? Siguiente, por favor. Debe estar la forma de pago, subtotal, IGB y total, ¿sí? Y el método de pago, ¿sí? Es importante que tengan el subtotal y el IGB y el total, sí, porque a veces recibimos cotizaciones, unas con IGB y otras sin IGB, y luego hacemos la comparación y en la rapidez de nuestra revisión es probable que no nos percatemos de ello, ¿sí? Luego tiene que haber el método de pago. La cotización es importante que esté numerada, ¿sí? Y asegurarnos nosotros que nos modifiquen la numeración si va a haber alguna modificación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener la cotización 10 con el precio 100 y la cotización 10 con el precio 200. ¿Cuál es entonces la cotización realmente? ¿No? ¿Cuál es? Siguiente. Proceso de... No, perdóname. Estaba diciendo siguiente punto, perdóname, por favor. La cotización es importante que sea numerado. Siguiente, tiene que... No, perdón, no siguiente diapositiva. Proceso de análisis, ¿sí? Tiene que figurar cuál es la vigencia de la cotización. Tiene que tener, si tiene garantías, especificar cuáles son las garantías. Tiene que estar especificado en la cotización. Tiene que tener algunos datos adicionales de ser necesarios. Y si es necesario, deben haber fotos, especificaciones, todo lo que esté en tu hoja de requerimiento tiene que estar en tu cotización. Lo primero que tenemos que hacer al recibir una cotización es validar que lo que estamos pidiendo esté dentro de esa cotización, porque si yo le pedí esto, no lo puse en la cotización, le giro la orden, pero como yo se lo pedí, debe respetar lo que yo le pedí. No, señores. Si en la cotización no está,
No está, no existe. Tú aprobaste esa cotización, eso es lo que existe. Oye, pero yo te pedí en el requerimiento que me atiendas lapiceros negros. Sí, es probable que me pidas lapiceros negros, pero en la cotización te puse que solo tengo rojos y tú me aprobaste esa cotización. Entonces, la responsabilidad no es del comprador, no es del proveedor, es de la persona que está comprando, ¿sí? Ah, claro, luego ya no volverás a trabajar con ese proveedor, ¿sí? Muy probablemente, pero ya te malogró un pedido, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Ahora, también es importante saber si se tiene precios unitarios, este se tiene que disgregar, ¿sí? Se tiene que disgregar. Listo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, ¿sí? Antes de pasar a esta diapositiva, vamos a pasar a ver si tenemos preguntas y respuestas. Para la cotización tiene que ser según los términos de referencia de cada producto o servicio. Correcto, sí. En algunas empresas es el TDR, ¿no? El conocido TDR, ¿no? Términos de referencia, ¿sí? Este documento que les estoy explicando en este momento como ficha técnica, como hoja de requerimientos, ¿sí? Que estamos yendo a un plano más de producción, también puede ser conocido como TDR, términos de referencia, ¿sí? Es muy cierto lo que dice Alba. Correcto. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación, ¿sí? Tenemos, ¿cómo iniciamos entonces el proceso de cotización? Primero, lanzamos el requerimiento. Punto número uno, muy importante. El requerimiento tiene que estar por escrito. Tiene que llegar en un correo, ¿sí? Tiene que ser impreso, tiene que estar en el sistema. No existen los requerimientos hechos de manera verbal, ¿sí? Ok, no impreso, pero que llegue por un correo. Ok, no hay correo, nosotros manejamos todo por sistema. Perfecto, hagámoslo por sistema. Pero tiene que haber un respaldo real para haber atendido el requerimiento. Si nosotros no tenemos claro cuál es el respaldo para nuestro requerimiento, ¿sí? Si no tenemos claro cuál es el respaldo, no lo podemos atender, ¿sí? Porque tú por teléfono me puedes decir, oye, ayúdame por favor en comprarme 80 parihuelas que sean tipo cajón. Y yo traigo las parihuelas tipo cajón. Ah, no, resulta que eran las reversibles. Pero por teléfono me dijiste eso, ah, me equivoqué, ¿no? Entonces tiene que haber esa validación escrita, por favor, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Luego de nosotros tener nuestro requerimiento escrito, tenemos que realizar un análisis de la compra, ¿sí? ¿Cómo hacemos el análisis de la compra? Evaluamos nuestra cantidad histórica, evaluamos los evolutivos de cada producto, ¿sí? Vemos cuánto tenemos en stock en almacén, vemos cuánto tenemos en órdenes pendientes por ingresar, porque es probable que me pidan 1000 unidades, ¿sí? Yo voy a atender las 1000 unidades, ¿sí? Sin embargo, no me di cuenta que tengo una orden colocada por 300 unidades y que en verdad solo debería traer 700. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que tener claro qué órdenes están pendientes por ingresar, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta el tiempo de duración, tener en cuenta el lead time del producto. ¿Qué significa lead time? Es el tiempo en que demora nuestro proveedor, ¿sí? En reatendernos un producto. Y lo más importante de estos puntos para hacer un análisis de compra es el reconocimiento de la necesidad. Y el reconocimiento de la necesidad está basado, ¿sí? Y respaldado por cómo conozcas tú tu negocio. Si tú conoces tu negocio, entonces tienes un gran porcentaje ganado, ¿sí? Yo he conocido lamentablemente personas que trabajan en el área de compras, ¿sí? Y no tienen idea para qué están comprando, para qué sirve, cuánto tiempo dura, no tienen idea, solo compran, ¿sí? Si en este momento estamos actuando en esa posición, pues tomemos acción y cambiémosla, porque lo más importante que tenemos que tener es que sepamos reconocer la necesidad, sepamos decirle, no, no te voy a comprar esto, porque no lo necesitas, por tal razón de manera objetiva, ¿no? O decir, oye, me estás pidiendo 10, pero ¿sabes qué? Mira, por tal dato importante, deberías pedir 20. ¿Te compro 20? Sí, cómprame 20. Eso es importante,
muy importante, mucho más que todas las capacitaciones que podamos tener. Lo más importante es conocer su negocio, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Luego de hacer nuestro análisis de compra, hacemos la solicitud a diversos proveedores, como mencionamos hace un momento, proveedores que ya estén aprobados, proveedores que estén en el catálogo de proveedores, ¿sí? Proveedores que sean los con los que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Después de enviar nosotros, ¿no?, nuestro TDR o enviar nuestra ficha de requerimiento o nuestra ficha técnica o nuestra hoja de requerimiento al proveedor ya aprobado, nos responden y nosotros vamos a realizar un análisis para ver esa compra. ¿Cómo realizamos ese análisis? Lo realizamos armando un cuadro comparativo de proveedores, ¿sí? Entonces, este cuadro comparativo de proveedores, ¿qué me permite? Me permite, ¿sí?, colocar el nombre de cada uno de mis proveedores, ¿sí? Y colocar las características específicas que yo necesito evaluar. Por ejemplo, la garantía, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces coloco proveedor 1, proveedor 2, proveedor 3 y las características, ¿sí? Y con ello, pues, tomaré una mejor decisión porque tendré una visibilidad mayor respecto a cómo nosotros estamos tomando la decisión, ¿no? Yo puedo tomar la decisión con ver las cotizaciones, probablemente puedes, pero si llega un momento en el que estamos saturados de trabajo, cogemos esas cotizaciones y podemos tener una confusión, ¿sí? Podemos tener una confusión. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Esa diapositiva se repite. Sí, la siguiente. Listo. Luego de haber realizado nosotros, ¿sí?, el documento tan importante que es la hoja de requerimiento, ¿sí?, esa le pasamos a nuestro proveedor y nos entregará una cotización, ¿sí? Después de recibida la cotización, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que girar la orden de compra, ¿sí? La orden de compra significa aceptar, aprobar que nuestra cotización es lo que necesitamos, ¿sí? Cuando giramos la orden de compra, estamos validando que esa cotización está bien, que esa cotización está perfecta. Ese es nuestra orden de compra. Entonces, si tenemos que analizar 3 documentos importantes, ¿cuáles son estos? ¿Sí? Los 3 importantes documentos que nosotros debemos revisar y realizar son: primero, la hoja de requerimiento; segundo, la cotización; y tercero, la orden de compra, ¿sí?, para la atención de un pedido. Entonces, para nuestra planificación logística, tengamos en mente 3 documentos: primero, hoja de requerimiento; segundo, cotización; y tercero, orden de compra. ¿Estamos? Siguiente diapositiva, por favor. Séptimo punto, llegada del producto al cliente interno o al cliente externo. Es responsabilidad nuestra hacerle seguimiento hasta la atención del producto que vayamos a pedir. Sí es responsabilidad nuestra, ¿no? Sí depende de nosotros, ¿sí? Luego tenemos que hacer nuestra evaluación postventa. La evaluación postventa es ver qué tan bien nos atendieron, qué tan bien es el producto que llegó. No solo la evaluación postventa la hace el proveedor, nosotros como clientes también hacemos nuestra evaluación postventa, ¿sí? Y el último punto, pero no menos importante, es el seguimiento a cancelación de facturas de los proveedores. ¿A qué se refiere ello? ¿Sí? Se refiere a: nosotros nos atienden un producto, ¿sí? Me atienden el producto, ya tengo el producto, ¿sí? Ya tengo el producto, pero tengo que preocuparme en que el producto sea pagado al proveedor, ¿sí? Muchas veces el pobre proveedor está llamando y preguntando, ¿sí?, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Sí? ¿Cuándo me pagas? Ah, no sé, eso lo ve el área de finanzas. Ah, no sé, eso lo ve el departamento de compras. ¿Se dan cuenta? Entonces, se tiene ese tipo de indicaciones que no responsabilizan en lo más mínimo con una decisión tomada para poder ofrecer, para poder cerrar la orden de compra, ¿sí? Recordemos que nuestro proveedor es nuestro socio, ¿sí? Recordemos ello. Bien. ¿Tenemos otra diapositiva, por favor?
Bien, tenemos, me parece que esa es la última. Sin embargo, tenemos tres tipos de contratos, ¿sí? Vamos a conversar respecto a los tres tipos de contratos. Uno, contratos a precio fijo. ¿Qué son los contratos a precio fijo? Este tipo de documentos se elaboran cuando nosotros queremos hacer algo mucho más formal respecto a nuestra orden de compra, ¿no? Una cosa es tener mi orden de compra, pero yo quiero algo más formal, ok, ¿qué puedo hacer? Un contrato, ¿sí? Y tenemos tres modelos de contratos que son de alguna manera los más importantes. Uno, un contrato a precio fijo. ¿Qué es el contrato a precio fijo? El contrato a precio fijo es aquel que nosotros establecemos el litro de alcohol lo vamos a comprar a 10 soles, ¿sí? Si te compre 2 litros o te compre 1000, me vas a cobrar 10 soles. Ah, pero ¿qué pasa si en el mercado baja a 9 soles? Lo siento, nuestro contrato dice 10 y te pagaré 10. Y no, y te cobraré 10. ¿Qué pasa si el alcohol subió a 11? Lo siento, dice 10 y yo te pagaré 10. Estaremos en pérdida. O sea, puede ser tan beneficioso o no para el proveedor o comprador, ¿no? Se fija en términos beneficiosos para ambos, pero según la fluctuación del mercado podría tornarse no tan beneficiosa para uno u otro, podría ser. Pero si ya tengo un contrato a precio fijo, tengo que respetar el contrato que tengo, ¿sí? Luego tenemos los contratos de costos reembolsables, ¿sí? Ese no está en la presentación, lo voy a compartir con nuestra coordinadora para que pueda hacerles llegar, ¿sí? Tenemos dos contratos más. El contrato reembolsable, ¿a qué se refiere este contrato? Es decir, yo tengo, ¿sí?, que realizar un servicio, sin embargo, ¿sí? Sin embargo, no, no, por ejemplo, tengo que pintar una casa, ¿sí? Pero implica también limpiar esa casa para poder pintarla. Ah, pero yo te estoy cotizando la pintura de la casa, el servicio de pintado. No te estoy cotizando la limpieza. Ok, realiza la limpieza porque es necesario para que puedas pintar. Ya, pero para eso necesitamos tener un contrato que diga que si para cumplir el servicio que te estoy brindando tengo que hacer adicionales, los puedo hacer y después tú me los vas a reembolsar. ¿Se dan cuenta? Ese se llama contrato de costos reembolsables, ¿sí? Y luego tenemos contrato de costos, ¿sí? De costos variables, ¿sí? ¿Qué significa este? Significa que tengo una característica fija y tengo una característica variable. Es decir, yo tengo que el metro cuadrado para pintar cuesta 30 soles, pero no sé cuántos metros son. No sé si son 100 o 150. Perfecto, hagamos un contrato que sea por 50 soles el metro cuadrado. Ya. Entonces tengo una característica fija, pero no tengo una característica, tengo una característica variable que me permitirá hacer los cálculos respectivos, ¿sí? Los cálculos respectivos cuando nosotros vamos a ejecutar un servicio, ¿sí? Esos son los tres tipos de contratos que manejamos. Pasamos a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Se necesita conocimientos técnicos mínimos. Para conocer el negocio, sí, conocimientos técnicos mínimos. No es necesario que nos conozcamos pues el negocio como si fuera la producción, ¿no? No, no es necesario. No, como si fuéramos de operaciones, de producción. No es necesario, ¿sí? Pero sí es necesario que tengamos un conocimiento. Para seleccionar el proveedor también se debe considerar el tiempo de entrega. En caso se exceda, se le debe penalizar. Sí, para seleccionar un proveedor tienes que tener varias características importantes, ¿sí? Dentro de ellos es pues que cumplan con la calidad, que cumplan con la cantidad, que cumplan con el tiempo de entrega, ¿sí? Ahora, si queremos aplicar penalidades, que es lo que está mencionando Jorge, ¿sí? Lo que deberíamos hacer nosotros es manejar un contrato, ¿sí? Eso nos permite poder tener la posibilidad de aplicar ciertas penalidades, ¿sí? Luego tenemos el siguiente comentario de Alexandra. Correcto, hoja de requerimiento, cotización de orden de compra. 20. Seguro esa pregunta va a ser de examen. No sé. Silvia nos dice, el requerimiento, la cotización y orden de compra, ¿quién le emite? El requerimiento le emite el área usuaria, el cliente interno. La cotización le emite el proveedor y la orden de compra le emites tú como área de compras o aprovisionamiento, ¿sí? Sobre todo cuando es plazo de 30 días. Sí, es verdad.
¿Qué es una orden de compra abierta y cuáles son sus alcances? La orden de compra abierta es esa orden que tú la giras por una cantidad mayor a la que necesitas en una sola atención. Entonces vas solicitando despachos previa coordinación, ¿sí? Te giro una orden por 100 unidades, pero me vas atendiendo 20, luego me atiendes 20 más, y cuando yo haga análisis de mis compras, consideraré que tengo en orden de compra girada alguna cantidad pendiente, ¿sí? Stephanie, no quedó claro los dos últimos contratos. No te preocupes, los volvemos a revisar. Uno, costes reembolsables, ¿sí? El de costes reembolsables es cuando tú vas a hacer un servicio, pero hacer ese servicio implica que hagas otras acciones que no estaban cotizadas para ese servicio. Sin embargo, es necesario que las hagas. Las haces, pero como tienes un contrato de costes reembolsables, te tienen que pagar esos adicionales que has hecho. Si tú no tuvieras ese contrato de costes reembolsables, te dicen muchas gracias y ya está. ¿Te das cuenta? Ese es reembolsables. Y el otro, que es variable, significa que tienes una característica variable y una fija. Yo puedo tener como característica variable el número de horas de trabajo que empleará un operario para hacer una pared. Pero tengo claro que la hora que le voy a pagar, ¿sí? Tengo claro que la hora que le voy a pagar es 30 soles. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un variable y tienes un fijo. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna ley en el Perú que regule el pago a los proveedores? Esa es una muy buena pregunta. Digo, no estoy, o sea, pues se puede, las leyes protegen contra cualquier acto con dolo, ¿no? Pero me gustaría leer un poquito más sobre ley de proveedores. Déjame revisarlo y la siguiente sesión te doy respuesta, por favor. ¿Sí? Siguiente. Por ejemplo, una municipalidad el requerimiento emite el área usuaria, la cotización emite el proveedor y la orden de compra emite el área logística. Correcto, Alma, correcto. Seguimos con Zoraida. Todo se basa en cualquier tipo de contrato y se penaliza de igual manera. Sí, exacto. Nelson, en caso de no contar con un proveedor para una respectiva cotización, quisiera saber sus recomendaciones u opinión para buscar y conseguir el proveedor. Mira, proveedores calificados podemos encontrar en la Cámara de Comercio, podemos encontrar en los distintos ministerios, por ejemplo, Energía y Minas, ¿no? Las empresas formales, las empresas grandes están inscritas ahí. Nuestras redes sociales nos permiten también encontrar algunos proveedores y que puedas ver sus históricos, por ejemplo, merchandising, publicidad, ese tipo de cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante para seleccionar un proveedor? Conocer sus clientes, tener cartas de recomendación, saber si tiene código de ética, conocer sus referencias, conocer sus tiempos de entrega, al evaluarlo, verificar si cumple con las cantidades, ¿sí? Con las cantidades. Listo. Siguiente, lo del término reembolsable, ¿podría ponerlo como cláusula o tiene que ser un tipo de contrato? Es un tipo de contrato, pero también podrías manejarlo como una cláusula, Brian. Sí. Carlos, ¿qué pasa si el cliente final mandó su requerimiento y nosotros lo aceptamos, pero luego lo cambia? Nosotros ya compramos al proveedor. ¿Cómo haríamos la devolución o el cambio? O sea, si estamos en plazo con el proveedor para hacer el cambio, hablamos con el proveedor y le hacemos el cambio. Pero si no estamos en plazo y el producto ya está hecho y está listo, tenemos que asumir la responsabilidad de adquirir el producto. Así es. Uy, no veo la última pregunta, me sale Ángel Joel. A ver, pero el cliente no me deja leer la última pregunta. Me parece que es de Carlos. Ya, pero el cliente final se confundió. Sí, le tendríamos que cobrar el producto. O sea, es por eso que existen las especificaciones. Vamos a hacer lo que dice Nelson, ¿no? Negociar un precio menor, hablar con el proveedor, ¿no? Pero si ya tú le hiciste un requerimiento y el proveedor está cumpliendo con el requerimiento que le hiciste, no es ninguna responsabilidad del proveedor. Ninguna. ¿Sí? Eliezer. Uy, no me deja leer ese. Ver, Alma se unió, dice.
pero no puedo leer la consulta de Eliezer. A ver, vamos a ver. Ya, dice, ¿aplica las notas de crédito, débito o hay algún procedimiento de devolución? Usualmente cuando se hace un rechazo de producto, se lo devuelves y te tienen que aplicar una nota de crédito, ¿sí? Que es lo que revierte y lo que da pie a tu salida del sistema de las unidades que han sido rechazadas, ¿sí? Así es. Bien, señores, ha sido una agradable sesión. Sin embargo, hemos tenido una sesión bien, un poquito diferente, ¿no? Sí, un poquito diferente porque se me ha ido la conexión de la computadora y todo ello. Les agradezco mucho, sí, su apoyo y le agradezco bastante el apoyo a nuestra coordinadora, ¿sí? Eh, Sin más, a ver, tengo acá otra consulta. Dice, esa fue una consulta. ¿Hay forma de tener acceso a la clase 1? Sí, sí, correcto. Veámoslo con nuestra coordinadora, ¿sí? La gestión del requerimiento va a hacer varias preguntas. En las cotizaciones hay... A ver, no me deja leer la última pregunta. En las cotizaciones hay un ítem que menciona que no hay devolución por equivocación o políticas de garantía. Claro, todo eso tiene que estar especificado. Correcto. Bien, señores, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por asistir a la clase, ¿sí? Y como siempre ha sido para mí un gusto poder estar conectada. Nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Muchísimas gracias. Los dejo con nuestra coordinadora que siempre tiene indicaciones muy importantes que darnos. Gracias.